Informativa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica, está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días, Belén, y muy buenos días a todo el auditorio de Radio Escuchas y Televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un muy buen inicio de semana. Pues lamentablemente en todo el país, en toda la geografía de nuestra república, el número de feminicidios va en aumento y el número de feminicidios también acompañado de una forma de saña en la que se realizan estos crímenes de odio hacia la mujer y dejando pues una estela de dolor, sobre todo con niños pequeños, muy pequeños, despojados de esa manera violenta, terrible, de sus madres y pues con sus padres prófugos o en la cárcel. Una situación realmente terrible la que se ve para estos pequeños que van a ser pues también los futuros ciudadanos mexicanos. Para las autoridades que obviamente quién sabe que sea exactamente a lo que se dediquen, las respuestas curiosamente es más o menos la misma a la que han adoptado para atender a los asesinatos del crimen organizado. Parece que ellos piensan que estos asuntos también son entre ellos, o sea, el que un hombre maltrate, golpee, insulte y termine asesinando de manera terrible a sus parejas, a sus cónyuges, es como un asunto entre ellos. Supongo que si la mujer llegó tarde, si fue vista con algunos amigos, qué sé yo, entonces el marido o el compañero, la pareja tiene que reaccionar y bueno, a veces esa reacción es muy violenta, porque parece que las autoridades todo lo ven como fuera de su capacidad de hacer las cosas. Por eso es sencillo decir, pues esto sucede entre ellos. Por eso no actúan para prevenirlos o para evitarlos. Toda esta historia de crímenes en México, sobre todo este tipo de crímenes tan terribles que están causando estas secuelas para la sociedad, es visto como una fatalidad natural, como si fuera algo que no se puede evitar. Es una forma de fatalidad, de ver el futuro, algo que no se va a evitar y es natural, o sea, es algo que sucede, así como entre el crimen organizado, pues es natural que ellos se maten por sus espacios, por sus plazas, pues aquí resulta natural que las familias, las parejas tengan desavenencias y algunas de ellas se salgan de control. En esta semana simplemente hubo varios crímenes de odios terribles en Durango, en Colima y en Jalisco, en donde el elemento principal o el aspecto principal es la crueldad. No sé si quede el adjetivo enorme crueldad, es el odio el que está presente, es el denominador común en todos ellos. Las alertas de género, por otro lado, en donde en algunas partes se niegan inclusive ni siquiera a plantearlo por lo mismo, como el caso de Colima, que por lo mismo que siento que ven estos crímenes como algo natural, entonces ¿para qué hacer alerta de género? Yo supongo que quienes se niegan a ellos discuten, bueno, tendríamos que hacer alertas de todo, porque crímenes hay de todo tipo, ¿no? Pero las alertas de género, a final de cuentas, también aplicadas, como en el caso de Jalisco, pues no cumplen para nada con lo que está planteado por ellas. Terminan siendo unas medidas burocráticas, unas medidas completamente limitadas, muy burocráticas, hechas como costosos requisitos, porque eso es otra cosa. Se hacen las alertas de género y lo primero que se piden es enormes presupuestos que van destinados a nada. Son requisitos administrativos que no van a funcionar, no van a servir absolutamente para nada, como en el caso de Jalisco,
que pues están destinados a ser recursos perdidos y se convierten simple y sencillamente en indicadores para los informes de gobierno, para decir que están actuando en un terreno en donde en realidad pues esa actuación no tiene resultados, porque el caso aquí está en Jalisco, los crímenes de odio cometidos en contra de las mujeres, los feminicidios siguen creciendo y siguen creciendo con muchísimas hazaña. Tampoco en estas alertas de género se cumplen los protocolos, estas estructuras no son serias. Y no hay nada que respalde a las víctimas o a las posibles víctimas. En el último caso que está ahorita en este momento en los medios, el caso de una jovencita, Alondra, que tenía un hijo pequeño y acababa de dar a luz a su último bebé, ya había buscado la protección de las autoridades, una protección que pues van a decir las autoridades si se la dimos. El caso es que si existiera esa protección, Alondra estaría todavía con vida y protegiendo a sus dos hijos. En el estado de Colima, nuestro estado vecino, pues ahí el asesinato también de la joven Linda Francisca de 21 años, ya se establece una relación muy directa entre la trata y el feminicidio. La trata y el feminicidio ya se ven muy asociadas, y hay que recordar en este caso que en Jalisco el número de mujeres también desaparecidas, es decir, casos que no se ven como feminicidios, pero que sí tienen que ver con la trata, pues también va en aumento. Y por eso ahorita estoy señalando que la trata y los feminicidios están ya completamente asociados. Y pongo el ejemplo de Colima, de la joven Linda Francisca. Quiero decir con esto que la autoridad no puede ver este problema del odio contra las mujeres, de los feminicidios, de estos constantes ataques, ni siquiera sé cómo llamarlos exactamente o por qué se den, no los puede ver como de todo lo que sucede en este país como casos aislados, como asuntos que lleva, o trata por un lado feminicidios, o trata por otro lado desapariciones. Esto tiene que verlo con un pensamiento más de géneros, porque esto va directamente en contra de las mujeres, y hasta ahorita no hay ninguna solución que se vea que se vea cercana. ¿Cómo inicia todo esto? ¿Cómo sucede? Pues yo creo que inicia también en la forma en que nosotros como hombres y como toda la sociedad vemos el mundo. Somos muy dados a hacer bromas que parecen sencillas, que parecen insignificantes en contra de las mujeres. Hay dos casos ahorita, por ejemplo, de jóvenes, que eso es muy lamentable, también uno en el ITESO y otro en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, en donde en ambos, por ejemplo, cuando van grupos feministas a que tomen conciencia, estos grupos feministas inmediatamente son considerados como ajenos a esas instituciones, son considerados como provocadores que llegaran con palabras altisonantes, y entonces buscan los jóvenes que se sienten como agredidos, se sienten como descubiertos en su forma, en la forma en que ellos ven a las mujeres, y reaccionan con un rechazo desmedido a cualquier intento de decirles: señores, ustedes son personas que pueden desarrollar un odio en contra de las mujeres. En el ITESO también sacaron una carta señalándole al rector que está protegiendo o que no hace nada también en contra de un profesor que acosa a algunos de los estudiantes. Lo lamentable de estos dos casos es que pues se dan dentro de instituciones universitarias en donde sería casi por definición los lugares en donde el odio hacia las mujeres estaría lo más lejano posible.
No es el caso de México, pero es un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar el odio, ya insisto, en un caso muy extremo hacia las mujeres. Es el caso de Guatemala, un caso dolorosísimo en donde mujeres casi niñas, unas niñas que estaban siendo violadas, la mayoría de ellas embarazadas, maltratadas, victimizadas y vueltas a victimizar, resultaron pues asesinadas, es la palabra, en un incendio al parecer también provocado. Son 39 mujeres, casi niñas, que murieron en condiciones pues justamente de estas que estoy señalando, de un odio desenfrenado hacia las mujeres y de un odio desenfrenado que no se ve por dónde se quiera controlar, porque tanto autoridades como sociedad estamos pensando que son aspectos ajenos completamente a nosotros, ni siquiera nos sentimos responsables de que este tipo de cosas sucedan. Y yo creo que las sociedades, maestros, estudiantes, universitarios, todo mundo somos responsables de esto que está sucediendo, y por supuesto de las autoridades pues no se puede esperar mucho más que declaraciones del tipo es entre ellos. Y cuando hablo de autoridades me refiero a los 3 niveles de gobiernos a las cuales tendríamos que exigirle más, porque Jalisco, así como se convirtió ya en la cuna de grupos del crimen organizados muy fuertes, se está convirtiendo también en un estado de trata y en un estado en donde los feminicidios van en aumento. Ese es mi comentario para el día de hoy. Y además nos encontramos en una revisión que la Fiscalía Especializada, que se había creado justamente para atender este tema, fue desapareciendo poco a poco. El personal que se capacitó fue enviado a otras áreas, y no es un asunto menor, porque al tratarse estos casos como cualquier feminicidio, al mandarse al área de homicidios, pues en realidad no tenemos a nadie que revise estas características que lo hacen pues un delito que se comete contra un sector que se vuelve vulnerable. Claro, y es que yo me refiero a que no se le da la suficiente importancia a que las víctimas son mujeres. O sea, los asesinatos no es lo mismo, y en esto he tenido discusiones con muchos hombres amigos en donde dicen, bueno, un asesinato es un asesinato, igual matan a un hombre o igual matan a una mujer, y esto no puede ser tomado así. Inclusive, por eso también estoy pensando en esa relación que se establece, que se está dando en automático entre trata de mujeres y asesinatos. El problema es mucho más general. El problema tiene que ver con la concepción que tiene la sociedad sobre las mujeres, y esa es la que hay que cambiar. Y yo no he visto ni a la Secretaría de Educación y no he visto ni a la Secretaría de Cultura actuando en este sentido tampoco. O sea, a lo que me refiero, se está dejando en el área de la Fiscalía, como si el asunto tuviera que ver única y exclusivamente con aspectos de tipo criminal, cuando en realidad es un tema por mucho más profundo. Y sucede exactamente lo mismo también que he señalado varias veces con el crimen organizado. ¿Dónde está la Secretaría de Educación y dónde está la Secretaría de Cultura, cuando menos esas dos secretarías, organizando programas para detener la forma en que se involucran los jóvenes con el crimen organizado? Es un problema más general, más global, que no puede ser segmentado única y exclusivamente en el aspecto del crimen. Muy bien, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Un abrazo. Igualmente, gracias al doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.